pues después de ustedes haber pasado este proceso con nosotros, ustedes fueron parte del programa de los entrenamientos Humanos Seguros y Strategic Academy. Eh, pues como le estaba diciendo, Zaira, la idea es conocer un poquito más qué fue lo que pasó, cómo fue esta experiencia, qué fue lo que vivieron desde el inicio hasta el final. Y pues creo que por una serie de preguntas que Beto les va a ir haciendo, pues vamos a ir entendiendo un poquito más como esa experiencia que ustedes vivieron. Ok. Bueno, Jessica y José. Antes es Dale, José. necesario prender la cámara porque yo no tengo la cámara disponible ahora mismo. O sea, mi equipo... No es necesario, José, no te preocupes. ¿Sabe? Lo importante es que tengan un cafecito al lado porque vamos a conversar. Es una conversación, no es una evaluación, ¿no? Lo que queremos es que nos cuenten todo el proceso de su proyecto de innovación, porque vamos a levantar el caso y en las siguientes capacitaciones que vamos a hacer, el caso a mostrar ya no es un caso de estratega, un caso por allá de una empresa que no conocemos, sino es un caso de humano. Ese es el gran propósito, que las nuevas personas que entren al lab de innovación vean un caso real de humano y todas las capacitaciones estén basadas en ese caso. Entonces, la primera pregunta es, ¿cómo arrancó esto? Entiendo que arrancó por el lab de innovación y que tenían un reto, pero ¿qué los llevó a seleccionar ese caso? ¿Cuál era la situación? ¿Cuál era la problemática que dijeron, oiga, esto vale la pena solucionarlo? Entonces, para que me cuenten un poquito, pero antes denme una visión general de qué es clínica, ¿cómo se llama? Yo no conozco el caso bien. Se llama clínica, aquí me lo puso Laura, creo. Cierre de cuenta clínica modificada. Gracias, Aira. ¿Eso qué es? ¿Eso cómo de come? Cuéntenme un poquito qué es eso y después ya vamos a cómo nace la idea. José, toma la palabra, como tú fuiste el que comenzaste con la parte de... No te yo iba a entré dejar, ¿verdad? Bueno, básicamente hay un tema en general que se repite mucho en muchos países, que es el tema de la gestión de los seguros y las de altas médicas. Cuando usted está interno, hay una cuenta clínica, o sea, que hay que pagar y que muchas veces tiene retrasos en cuanto a quién va a pagar qué cosa. Por ejemplo, si me cubre realmente el seguro lo que se me hizo durante la operación o tengo que pagarlo yo como afiliado. Entonces, si el seguro no me cubre, no tendría que pagarlo al afiliado. Entonces, pasa que hay que determinar qué te cubre el seguro exactamente de lo que tú te hiciste. Y ese proceso duraba mucho tiempo, por lo que un paciente, después de que ya estaba de alta, o sea, que ya estaba, el médico le dio de alta, tenía que esperar varios días para poder salir o dejar un depósito em, para, para que el paciente pueda irse de verdad del hospital sin una deuda pendiente. Entonces, eso generaba mucho dolor de cabeza entre los afiliados, mucha incomodidad entre los prestadores de salud con la aseguradora, ya que era un retraso innecesario. O sea, como decir, ya yo estoy de alta, o sea, porque yo no puedo salir. Y tiene el micrófono apagado. José, es que lo tengo que tener muy claro, entonces voy a parafrasear y a veces me gusta y discúlpenme, pero me tienen que contar como si yo fuera un niño. Entonces lo que entiendo es que yo soy un afiliado que tengo un seguro médico. Ajá. Y supongamos que me partí la rodilla. Supongamos. Exactamente. Entonces yo voy a la clínica y me dicen, mira, esto te vale
100 pesos, hagámoslo sencillo, pero el seguro te cubre 80. Tú tienes que pagar Exacto, los 20 restantes. Pero no exactamente. sales del hospital o de la clínica hasta que me pagues esos 20 pesos. Sí, pero pasa algo, que es que yo no sé cuánto tengo que pagar. Supongamos que yo entro porque tuve un accidente y de repente me están operando y ya yo precertifiqué o prevalidé que la operación es tal cosa. Pero durante la operación el doctor se dio cuenta de que tú tenías un tumor ahí adentro y te lo sacó. Eso es un procedimiento adicional y hay que pagarlo. No, el seguro no se da cuenta que hay que hacerlo hasta después de la cirugía, cuando ya el doctor lo realizó. Por lo tanto, ¿quién paga ese procedimiento adicional? Hay que determinar si está dentro de la cobertura del seguro y si no, O si era entonces una validar, preexistencia y no lo cubre. exactamente, entonces validar eso después de que el paciente ya está de alta, duraba mucho tiempo y daba mucho dolor de cabeza. Ya. ¿Entiendes? Listo, entonces supongamos yo tenía una preexistencia, entonces, o no se sabe si era preexistencia o no, entonces hay mientras el seguro investiga y decide si lo cubre o no lo cubre, ahí puede pasar un tiempo. Exactamente. Y ese tiempo yo tenía que seguir en la clínica. Sí, o dejar un depósito, pagar un depósito que se supone que cuando el seguro cubriera, se te iba a devolver. El depósito Listo. es como una garantía para que el centro médico se quede como con ese procedimiento cubierto. En caso de que la aseguradora te diga al No final no, responda, entonces ella agarra por derecha. exacto, Y eso es Exacto. garantía por el afiliado. Cabe aclarar que ese depósito es ilegal en la República Dominicana, sin embargo, muchas clínicas lo aplican. listo, Entonces, entendido. Y una persona, y si yo no tengo el dinero, ¿qué pasa para el depósito? eh, ya el hospital, eso no, no sé, realmente. Esa parte ahí ya tendría que ver directamente con la clínica, cómo ellos se manejarían, pero realmente los casos cuando se dan así son bien tristes porque se ha visto de afiliados que han tenido hasta que vender propiedades y caer en situaciones fuertes simplemente para cubrir esos procedimientos que por X o Y no están en cobertura, ya sea porque no estén en el catálogo del plan básico o porque simplemente el médico no lo tiene contratado, un sinnúmero de situaciones que se pueden generar y se han visto muchos casos por eso. Y de 100 casos médicos, ¿cuántos presentan ese problema? Por ejemplo, de 400 casos mensuales que tenía el centro que nosotros elegimos, 50 aproximadamente eran de ese tipo. 425, un 12%, ok, un 12%. ¿Y cuánto tiempo puede durar la persona en el hospital sin necesidad de estarlo simplemente para dejar ese depósito, para que el seguro dé una respuesta? El tiempo que tarda el seguro en dar la respuesta. Y eso puede ser una ventana de Días, cuánto tiempo. horas, días, semanas. Eso era lo que pasaba. No había un control, no había una trazabilidad del tiempo real que se tomaba. Tampoco había data sobre eso. No hay datos sobre eso. Ok. Simplemente existía el problema, pero no había data de cuánto tiempo se duraba, ni por qué, ni nada. Simplemente pasaba. Correcto. Entonces, ese era el dolor de cabeza. Eh, en una reunión informal que tuve, el presidente ejecutivo, vicepresidente ejecutivo de la empresa, me abordó eh, comentándome esa situación, porque yo había hecho una solución que podría eh, Pero José, parecerse. espérame. Antes de ir a solución, quiero indagar un poquito más sobre el problema. Específicamente, eso cómo impactaba a humano. Entonces llegaba una persona, entonces se demoraba, entonces mientras el señor del seguro respondía, y cómo podemos medir el impacto con humano. ¿Eso les costaba más plata? ¿Eso qué pasaba? Eh,
El impacto mayormente era una relación con los prestadores mala, porque los prestadores siempre estaban quejándose de que humano no funcionaba y otras ARS sí. Eh, También hacía una mala relación con el afiliado, porque el afiliado sentía que su seguro no servía al momento que él lo necesitaba. O sea, es un tema de la percepción y la relación que se mantiene con el cliente, dado que para RC Primera el cliente es el prestador. Entonces, espera, eso es lo que quiero aclarar. Humano en este caso es el que emite la póliza, Jessica. Bueno, yo iba a agregar algo más a lo que dijo José acerca del impacto. Eso también, como se trabaja directamente a través del call center, de un departamento pequeño que hay en el call center que se llama back office, eso impactaba mucho también en esa parte porque al no tener respuesta rápida del caso, las llamadas aumentaban. Si en un momento determinado había, por ejemplo, 5 llamadas en cola, subían a 30, 40 llamadas en cuestiones de segundos, ya sea por parte de los afiliados para saber la respuesta de su caso o también por parte del centro, porque cuando los afiliados iban donde el personal del centro médico a preguntar qué había pasado con su caso, ellos simplemente le decían que la aseguradora no le había otorgado respuesta y eso llevaba a que los afiliados comenzaran a llamar, a llamar. Igualmente el personal del centro médico que trabajaba esa parte de esos casos quirúrgicos, ellos también comenzaban a llamar, incluso de manera simultánea, es decir, no solamente un personal, sino varios al mismo tiempo comenzaban a llamar y también hasta por correos comenzaban a comunicarse solicitando información de cómo va su caso y cuando los afiliados llamaban, los afiliados se quejaban bastante, entonces también impactaba en esa parte por ahí por el call center, en el aumento de llamadas. Sí. De hecho, ARS Primera es la que tiene el mayor, o sea, de las ARS es la que tiene realmente ese problema por la escala. ¿Qué es Otras ARS? ARS, ¿eh? ¿Qué es ARS, José? Administradora de Riesgos de Salud. O sea, es la parte, una APS en Colombia. Creo que es Una así. EPS, Ajá, entidad exacto. promotora de salud. Ok, Exacto. ok. Humanos se dividen en dos compañías, Humanos Seguros y ARS Primera. La parte de ARS Primera es la parte de seguro de salud, plan básico, el plan que determina el gobierno de forma privada. Entonces está Humano, que es la aseguradora, y está Ajá. ARS 1, ¿no? ARS Que es Primera. la Ese primero. ARS Primera, que es como es una promotora de salud, entidad promotora de salud. Estoy hablando como Sí. Colombia para hacer la analogía. Lo que pasa es que son dos aseguradoras. Está Humano, que es la que se encarga de los planes complementarios, que son esos planes que puede, vamos a decir, contratar el cliente sin estar empleado, por así decirlo. Entonces, ARS Primera es la que se encarga del plan básico. Entonces, el plan básico de salud es el general, vamos a decir, el que rige el gobierno. Sí, Todas es el las que se ARS, te asigna cuando tú tienes un trabajo. O sea, cuando tú trabajas, cotizas a la seguridad social, eso va a la tesorería y se paga por cabeza a la ARS para que te brinde el servicio de salud. Y en Colombia se llama Plan Obligatorio de Salud. Ya Ese comprendo. mismo. Este es el Ok. plan básico. En Colombia sería el plan obligatorio. Y Humano es la aseguradora, es el plan complementario. Aquí también se llama plan complementario. Exacto. Me Sí, queda son más muy claro. parecidos los sistemas. Ok, Eh, entonces me queda claro ese primer impacto, saturación de la atención al cliente y atención a las ARS. ¿Qué otro impacto podríamos como definir de ese problema? el mismo tema del depósito podía llevar casos como es ilegal, escándalos en las redes de situaciones que no se deberían dar y que llegan a escalarse a la superintendencia, la CISARRIL. Entonces, hay un riesgo reputacional al solicitar los Exactamente. depósitos. Súper. ¿Algún otro, sobre todo los tres principales, ya llevamos dos, nos falta, ¿tienen algún otro en el radar?
¿no? Ese es el rompimiento de la relación con el cliente y el prestador y el aumento de la cantidad de llamadas y la gestión operativa y ese tema de riesgo reputacional. Perfecto. Ahora sí, cuéntame, nos estabas contando, José, que tuviste un encuentro con un ejecutivo como para cómo empiezan a hacer la idea de este proyecto. Yo había entregado una solución para otro departamento. Yo soy científico de datos, me encargo de generar soluciones de inteligencia. Eh, y en ese entrega, una reunión informal que tuvimos, me comentan de esa situación. O sea, eh, de que está pasando eso y de que eso le genera dolor de cabeza a los ejecutivos porque muchas veces pasaba sin importar quién fuera la persona. Entonces lo llamaban muchas veces directamente a él o directamente a ciertos ejecutivos para que gestionaran un proceso que en realidad está roto. Entonces, yo le había comentado que nosotros íbamos a generar una solución de inteligencia con Machine Learning y Deep Learning para analizar los casos y gestionarlo de una mejor manera. Y por eso presenté la solución, la propuesta de solución en el Lab de Innovación. Ya apagado el micrófono. Se me olvida el micrófono. Pero cuéntame, qué solución presentaste? Así a grandes rasgos, ¿qué te estabas imaginando? La solución que presentaron fue crear un modelo de inteligencia artificial que pudiera prevenir el fraude de los casos, porque en ese momento lo que se pensaba era que el problema era el tema del fraude y por eso se gestionaba de esa manera. Entonces, si se corregía el tema del fraude de los médicos, se podía prevenir, entonces ya el proceso podría fluir de mejor manera. Pero explíqueme un poquito más por qué me hablas de fraude. Porque esa era la mentalidad que estaba antes del lab. O sea, porque decían que nos están cobrando algo que no es. Exactamente. O sea, o sea, la validación viene porque eh, la tendencia que tienen los centros médicos es a decir que hicieron un procedimiento que en realidad no hicieron. Ya, entonces ahí eso decían, eso es un fraude, listo, me queda claro. Pero esa era una hipótesis. Sí, Ok, y esa era la hipótesis original. ok. Y ahí Y se cuéntame, presenta en el lab. Luego queda seleccionada. pero tú en ese instante, ¿cómo te imaginaste la solución? Listo, inteligencia artificial, pero ¿qué datos, cuáles eran tus fuentes de datos, cómo los procesabas y cuál era la salida? No, yo iba a entrenar el modelo durante el lab. Yo iba a descubrir todo eso, pero no tenía como Ah, perspectiva. no Tenía el lo tenías objetivo claro. conceptualizado. Ya, ya, solo tenías el problema. Ya, Ujú. ok. Bueno, sígueme contando ahí la historia. Entonces, ¿qué pasó? Cuéntame un poco del proceso. Nada, ahí llegamos al lab, la idea fue seleccionada entre las 10 ideas que se iban a trabajar y ahí yo quedo seleccionado como solo, como única persona que se le ocurrió resolver ese problema. Y, y entonces el primer día del lab, que fueron los entrenamientos con Stratec, las primeras, me doy cuenta que el problema es muy grande como para solucionarlo yo solo. Empiezan a hacer las preguntas del primer día, que son como, olvídate de la solución que tú diste y concéntrate en el problema y busca las aristas del problema. Y ahí me di cuenta que no tenía ni idea de cómo iba a resolver ese problema, ni de cuál era el problema realmente. Entonces hablo con Laura para que me ayude y ella me consigue a D'Angeli, que es otra participante del lab, y D'Angeli me recomienda a Jessica,
que sale del call center, vivió el problema como tal, pero ya no está trabajando en esa área. Y empezamos ahí a hacer equipo para ir solucionando e ir viendo. ¿Por qué te recomendaron a Jessica? Quiero entender cuál fue el raciocinio para para llegar a Jessica. ¿Por Bueno, qué yo creo que Jessica? Jessica puede explicarlo mejor. Bueno, el tema de la recomendación hacia mi persona es porque ya yo venía de ese departamento del que trabaja esos casos de validación de hoja quirúrgica. O sea, ya yo había pasado por el call center, había pasado por back office y ya tenía como la experiencia en toda esa parte de cómo se daba la problemática y podía aportar con relación a la solución de cómo poder llevar eso a cabo. Y ahí viene el tema de las recomendaciones. Entendido. Entonces tú, José, te diste cuenta que no sabías por dónde agarrar esa papa caliente, decimos en Colombia, ese problema. Uno decía, pero ¿y este de dónde viene? ¿Cómo sale este problema? Y necesitabas indagar más y llegas a Jessica como una gran persona que está metida en ese problema y nos puede dar claridad. Me queda claro. ¿Qué pasó después? Ah, los entrenamientos del lab son muy intensos. Eh, ese era otro de los puntos. Entonces todos los equipos eran de 3, 4 personas y el mío yo estaba solo. Y luego con Jessica ya éramos 2, que podíamos gestionarlos mejor. Entonces fuimos completando cada uno de los entrenamientos y ahí fuimos sacando las ideas y armando el mapa. Realmente, no es lo mismo como cuando tú tienes la idea así. Ah, bueno, esta es la idea, pero ya después que tú vas en el proceso, desglosando, buscando aquí, sacando de allí, oye, tú te das cuenta de que, wow, no es tan simple. Se dan muchas cosas, aunque al final se logre, pero son muchas piezas que hay que ir cogiendo para armar el rompecabezas, realmente. Pero, pero cuéntame un poquito cómo estaban armando el rompecabezas. Qué querían encontrar? ¿La causa raíz del problema? ¿Qué estaban buscando? Mira, date de cuenta que estamos haciendo memoria de hace exactamente un año atrás, entonces no está muy fresco. Eh, pero básicamente, cada una de las cosas que nos pedían en el lab eran orientadas a determinar, por ejemplo, los dolores, a hacer un user story map, a construir como la historia y cuáles son los pasos del dolor del problema. Todos esos puntos tenemos que sacarlo. Y el lab, o sea, el entrenamiento del lab es una cosa de que te lo piden allá cuando eso toma tiempo. En nuestro caso, en mi caso, yo agradezco mucho a mi jefe y a a la directora de mi departamento que me dejó moverme de área. Yo me mudé varios días al call center a escuchar llamadas con Jessica y a ver cuál era la realidad. Genial. Jessica, ¿Y Jessica, ahí sí. qué pasó? ¿Qué encontraste cuando te mudaste de área? ¿Qué encontraron? Dale, ¿Cuántos Jessica. días estuviste ahí? Fue como una semana que tú duraste, José, aquí, Sí. todos los días. Sí, fue una semana completa. Realmente uno que lo ve desde afuera no es tan fácil. O sea, hay una cara del lado de la aseguradora, pero hay otra cara también muy fuerte del lado del prestador y más aún del lado del afiliado, que como José dijo al principio, es la razón de ser de la empresa. O sea, el prestador que trabaja con un sinnúmero de afiliados ingresados en ese centro y el afiliado como tal, teniendo tantas dificultades, ya cuando tú te adentras bien dentro del problema, que tú tienes la oportunidad de hablar con el prestador, de visitar al prestador, de ver cómo ellos manejan toda esa parte, ya ahí tú te das cuenta que el problema es más grande de lo que tú imaginas, porque, ok, te impacta a ti como empresa, ¿verdad? O sea, nos impactaba a nosotros como seres humanos primera, pero el prestador también lo impacta de una manera muy fuerte,
Porque, ¿qué pasa? Nosotros somos una de las aseguradoras más grandes del país, entonces tenemos muchísimos afiliados. Imagínate que una problemática tan fuerte y que nosotros cogimos para el plan piloto al HONS, por ejemplo. El HONS está en zona norte, Santiago, ellos son uno de los centros más grandes de allá. Ellos, por decirlo así, con 100,000 afiliados, vamos a decirlo así, que pertenezcan a Humano, con una problemática así, eso era un dolor de cabeza tremendo. Y ver cómo ellos tenían que manejarlo y trabajarlo día por día, enfrentarse a esos afiliados que iban directamente a la oficina ya a decirle hasta barriga verde, como dicen, por el problema que se estaba dando, el tema de ellos tener que coger su inteligencia emocional, trabajar esos afiliados, decirles, sí, yo lo entiendo, pero mire, me pasa esto, y entonces aparte, el afiliado, la otra cara, ¿verdad? El afiliado se siente molesto, muchas veces se retira de la aseguradora, aunque al tiempo vuelva, pero eso es un tema, o sea, ya salió, volvimos a recuperarlo, pero en el trance se da una pérdida de varios afiliados, que eso a nosotros como empresa nos afecta bastante. O sea, ya cuando nosotros íbamos poco a poco adentrándonos en el problema, nos dimos cuenta realmente que era mucho más grande de lo que uno pensaba. Y ahí tuvimos que, ¿cómo se diría? Ahí tuvimos que afincarnos en varios departamentos para ver cómo podíamos solucionar, educar también a los muchachos de ese departamento de back office, ya cuando tuvimos la plataforma lista para que ellos pudieran adentrarse y poder trabajar los casos por ahí, y también con el centro médico, que eso fue algo bien chulo, cuando tuvimos que entrenar al centro médico para que ellos pudieran migrar de una plataforma con la que ya tenían varios años a una plataforma totalmente nueva, que aunque sea mucho más fácil, para ellos al principio obviamente iba a ser algo totalmente nuevo y diferente y quizás iba a haber resistencia, pero esa parte sí fue algo que yo puedo decir que nos dimos cuenta de, a medida que íbamos adentrándonos, que el problema era mucho mayor de lo que se pensaba a simple vista, sí. Una pregunta ahí mientras continúan con el relato. ¿Ustedes tienen fotos de esas visitas a los centros médicos, de José Gabriel en el call center escuchando Ay, no. los problemas? ¿Tienen de pronto documentación gráfica de todo eso? No. Tenemos fotos de visita a los centros médicos. Tenemos Genial. fotos, esa parte sí, ahí documentamos todo. Pero de aquí al call center no. Bueno, a menos que pidamos cámara de seguridad para esos días. Bájame esos videos, pero así documentado por nosotros directamente no. Que realmente el trajín era fuerte. Y una pregunta, de todas las herramientas que utilizaron en los entrenamientos, las diligenciaron y eso está como reporte documental, ¿cierto? De ahí sacaron los dolores, mapa de empatía, Sí, el todo journey del eso está en usuario. el Miru del año pasado, ustedes lo tienen. Genial, Sí. perfecto. No Juli, todo, no todo, porque al final hubo cosas que, o sea, el verdadero punto de inicio fue después de que el app terminó. ok. Yo tengo Y una pregunta, pregunta. perdóname, Juli, solo para que no Dale. se me olvide. Eh, ¿Documentaron el problema? Mire, el problema, ya no son fraudes, ya entendí. Eso está documentado. Sí, Genial, ahí también les recomiendo esa información. Zahira, yo sé que tú me compartiste una carpeta, no sé si ya esté ahí eso. Eh, yo puse muchas cosas, pero déjame yo revisar si no, Sí, simplemente para... puntualmente el fraude no recuerdo, pero sí hay un brief que se completó, que Stratec pidió antes de iniciar. Yo te voy a hacer un guión para que Súper. te sí, pero ubique mejor con lo que está ahí. la documentación completa del problema, yo la tengo es dibujada a mano en Genial, OneNote. Ah, perfecto, eso sería bueno que me lo genial, compartas. José, porfa. Que él hizo un sketch, sí, cuando Uf, estaban haciendo eso Sí, es, que la solución. eso es genial. Juli, sí. Tengo una inquietud, me devuelvo cuando estaban hablando de que entrenaron al centro médico y mencionaron que fue retador, pero ¿cómo lo hicieron? Porque al final pues estaban rompiendo un sistema muy tradicional. Eh,
¿qué pasó ahí? O sea, ¿cómo lo abordaron? ¿Cuáles fueron como esos primeros acercamientos que ustedes tuvieron y les dijeron alguna vez que no o hubo resistencia? ¿Qué les decían? Bueno, Y perdón antes de responder, porque lo que les entiendo es que era una las relaciones no eran muy buenas. ¿Cómo los dejaron entrar? ¿Cómo los dejaron ir a analizar? ¿Cómo les permitieron? ok, vamos, voy a continuar la historia desde el lab de innovación. Eh, Estamos en el lab, estamos viendo cada uno de los retos que nos ponen, pues, todos los días prácticamente. eh, y tenemos que construir una historia de usuario, tenemos que construir cómo sucede todo el hecho. Entonces se toma la decisión de irnos al call center a escuchar las llamadas y a ver el proceso completo. Resulta, y viene a ser el caso, de que el problema es un problema de comunicación, no tanto de otra cosa. Es un tema de comunicación pura y simplemente. ¿Por qué? Porque intervienen tres departamentos, cuatro departamentos internos, más el centro médico. Y hay una serie de comunicaciones que se van dando y que si se retrasa una de ellas, ya se retrasa todo el proceso global. Eso fue lo que nos dimos cuenta y esa fue la descripción del problema que llegamos. De hecho, con Jessica, mientras estuvimos allá, estuvimos levantando todo ese flujo pasito por pasito, incluyendo los tiempos que tomaba cada uno. No sé si te acuerdas, Jessica, de esa vez. Cada paso, desde que Sí, sale del centro, desde que llega al call center, el call center tiene que comunicarse con área médica tiene que volver a comunicarse con el call center tiene que comunicarse con el médico les responde al call center, el call center va a donde contrataciones. Todo eso es un único flujo para resolver ese problema. Son cuatro departamentos internos y un solo cuello de botella interno. Y ustedes indagaron cuánto es el promedio de tiempo que deben tener esas llamadas. Pues una llamada de call center, ¿cuánto tiempo debe llamar? Pues debe durar. ¿Y cuánto era el tiempo de duración de estas llamadas? bueno, las llamadas como tal dependía de lo que el prestador requería o el afiliado. Si era para una de alta, podría durar máximo 5 minutos porque habían de altas complicadas. Si era simplemente para autorizar alguna analítica o autorizar una consulta, ya eso era cuestión de menos de 1 minuto. Pero máximo una llamada, 5 minutos, cuando era una de alta complicada, como Exacto. máximo. Las llamadas eran para la primera llamada para reportarlo. Y a partir de ahí inicia la comunicación asíncrona vía correo. O sea, Es la comunicación vía un sistema Jira interna entre los departamentos. Luego, cuando se recibe la respuesta vía Jira, que Jira no notifica cuando se te da una respuesta, sino que está cuestión de que el oficial encargado tenga tiempo y lo vea. Y a partir de ahí envía un correo. Y si el centro no ve el correo, se perdió la comunicación. Si el centro responde el correo y hay que ver cuando el oficial tenga tiempo de revisar su correo. O sea, ahí se perdía mucho tiempo en ese tema de la comunicación y recepción de los procesos. Ese Luego con el flujograma, centro, ese flujograma inicial que levantaron, ¿lo tienen sí, documentado? de hecho sí. fue Sí, lo que se Genial, implementó en la plataforma. genial. ese se lo puse, Eh, Carlos, ahí. Súper, Sahira, eh, gracias. Entonces, con el centro, Jessica, al venir del call center, tiene muchos contactos de los centros porque hay centros que eh, para gestionar de mejor manera sus temas, tenían cierto contacto directo con ciertos oficiales. Jessica era uno de ellos, como que el centro tenía un caso y le preguntaba a Jessica para que se lo gestionara, o sea, le dijera dónde está o se lo gestionara de una forma más rápida. Entonces ya tenía el contacto con el HOMS y el director de cuentas, gestión de cuentas, Kevin. eh, Ahí cuenta.
Entonces, con esa persona, nosotros la llamamos. Jessica se contactó con él y lo llamó. El centro siempre estuvo abierto a cualquier solución para mejor. ¿Por qué? Sí, Porque el problema era muy grave para ellos. Tome en cuenta de que el seguro contributivo tiene aproximadamente 4 millones de afiliados. La ARS del gobierno tiene 2 millones. Nuestra ARS tiene 1 y el resto se divide entre las demás ARS, que son como más de 5. O sea, somos la ARS que tiene mayor cantidad de afiliados, por lo tanto, un mayor volumen de internamientos de cualquier centro van a ser de ARS primera. Por lo tanto, el problema de nosotros era la escala, porque otras ARS tienen una solución menos robusta, pero que probablemente a escala no funcione bien. Entonces, Entiendo. ese era el punto. Y la relación con el prestador era que ellos siempre estuvieron dispuestos a cualquier solución a ese problema porque les generaba mucho dolor de cabeza. Genial. Y Jessica, tú mencionaste que les ibas a cambiar un sistema de información. ¿A qué te refieres con eso? bueno, lo que me referí es que ya ellos con la nueva iniciativa, ellos iban a tener que emigrar, ¿verdad? Pero cuando ya tenías clara la solución. Sí, claro, Exacto. claro. O sea, pero eso es después. Eso es Listo, después. listo. Entendido. Sí, gracias a Dios que al centro estar siempre dispuesto, como dijo José, sí, se dio como que hubo su tema normal, porque es algo nuevo, van a surgir cosas, pero ellos siempre estuvieron a la disposición, de manera que todo Ellos fue, dijeron, oiga, esto me duele tanto que bienvenido porque vamos a buscar soluciones. Vengan, solucionemos entre los dos. Entonces, vengan para acá realmente, y hablemos. Listo. sí, el Sí. centro. Genial. ¿Qué siguió? Listo. Entonces, Bueno, entendieron el entonces problema. José se hizo su ya dibujito y entendió que el proceso de comunicaciones es muy complejo. Y si el oficial no está atento y no tiene tiempo, todo se enreda y la comunicación es el problema. ¿Qué pasó después? exactamente. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando nos dimos cuenta de eso, era el último día de la innovación. O sea, nosotros determinamos ya cuál era el problema ya completo, trazado completamente, eh, y desarrollamos una solución en papel de cuál debería ser la solución. La solución, ¿Tienes ese papel? eh, dígase dibujada, que sí, la tengo, que fue Genial. lo que se presentó. Por favor, también nos lo Mejor compartes ahí dicho, con... todos los tachones que tengas en cuaderno de hojas cuadriculadas, lo más feo del mundo que dices, No importa. esto no se lo puedo mostrar a nadie, eso es lo que necesitamos. Eso es lo que necesitamos. Entonces, ¿sí, Jessica? El micro. Sabes, con el micrófono apagado. Perdón, voy a tener el micrófono silenciado por unos minutos porque le van a cantar feliz cumpleaños a un compañero. Entonces, para que no estén escuchando el ruido, va a ser unos 5 o 10 minutos. Entonces, cualquier cosa yo voy a estar pendiente aquí, ¿saben? No te preocupes. Está bien. Okay. Básicamente, a lo que llegamos cuando se terminó la innovación, o sea, la parte del lab, era a una solución presentando el dolor completo y la solución de una plataforma que gestionara de forma transparente, primero la carga de documentos, que era la razón, la motivación de necesitar el correo, y luego la gestión de casos interdepartamental de forma tal de que los casos se pudieran pausar, porque ese era otro tema de que los casos se cerraban de que por el vencimiento del SLA, para mantener los SLA a raya, cerraban los casos que no se habían completado. ¿Qué es un SLA? SLA, Service Level Layer Agreement. Agreement. Service Level Agreement, el tiempo que dura de respuesta, O sea, el tiempo ¿cuánto yo estoy acordado comprometido La respuesta. a a responder. dar respuesta? Un acuerdo de nivel de Entonces, servicio. Ok. exacto. SLA.
Entonces, planteamos la solución y fue la que presentamos, una plataforma que pudiera resolver eso. Hicimos un ejemplo de cómo se vería la plataforma a grosso modo, dibujando, básicamente. Pero la solución no estaba hecha. José, discúlpame, ¿la tienes ahí para que Sí, la esa es puedas la presentar y presentación que nos hicimos. explicas cómo funciona de forma muy sencilla? Deja ver. Por Regresos ágiles. Mientras PowerPoint. PowerPoint. Déjame buscar. Mientras buscas, Sajira, yo creo que necesitamos otra reunión con Jessica y con José, porque ellos son los que nos van a dar mucho detalle. Entonces, para que la podamos agendar una horita más, Sajira, porfa. No sé, Sí, pues de ahora mismo acuerdo, yo tengo una reunión a las 9, pero tal vez mañana o el lunes podría ser. de acuerdo. Adelante, José. Ok, aquí esto está como raro. Bueno, esta es la presentación que nosotros hicimos a los ejecutivos ya del resultado del lab. Sacamos los datos, presentamos con qué áreas intervienen el centro. Es un problema de comunicación más que nada. Cómo es la comunicación actualmente, o sea, donde el centro se comunica con el call center con back office con área médica devuelve. Hay veces donde hay otro departamento involucrado y área médica también se comunica con otro departamento también, pero esos casos no lo incluimos en ese momento. Y la solución era esta, crear una plataforma de egreso ágil que pudiera gestionar toda esa comunicación de forma que el prestador únicamente se comunique con el egreso ágil y todo lo demás se gestione internamente. ¿Y qué atributos de solución tenía la plataforma? Entonces él llevaba, hacía la cola de los procesos, priorizaba procesos, cómo notificaba a los prestadores, cómo notificaba a los actores involucrados. ¿Puedes darme un vistazo general de cómo sería esa plataforma? Vamos a ver. Aquí. Sí, aquí básicamente está desarrollando el sistema de colas, de cómo va a funcionar cada una de las colas. A ver. Aquí, por ejemplo, el sistema de los pasos, cuando se crea, se pone en cola, asignado, en proceso, cuáles eran los pasos y qué se tenía que hacer en cada momento. Sí, aquí, por ejemplo, el estado de una solicitud puede estar y se requiere una acción externa para salir. Solicitud creada, ya está creada. Solicitud pausada, trabajando, cerrada. Cada uno son como... Este fue el flujo que se implementó. Entonces Flujo definiste, para cada solicitud le definiste unos Ah, estados. Está creada, ujú, está en proceso, está pausada, está cerrada. Entonces para llevar el exactamente. control y la trazabilidad de cada proceso. O sea, Genial. un flujo completamente general que me aplique para todas las solicitudes posibles. Y cómo cuando entraba alguna solicitud, se iba de último a la cola o había un sistema de priorización que podría saltarse la cola. Sí, o sea, hay hay un sistema de priorización. En la implementación, al ser un piloto, no se implementó, pero sí está diseñado el sistema de priorización, que fue lo que le presenté aquí, de cómo se prioriza. O Ah, sea, estaba por toda la ejemplo, cola. para cada caso yo tengo distintas colas, pero entonces aquí prioriza cuál cola elijo, y luego tengo la cola de pausado.
Y aquí priorizo cuál elijo, si de la que entraron nuevos o de las pausadas. Y luego tengo la cola de trabajo de cada una de las áreas, que tiene su propia lista y que lo que hace es definir qué cuál coge. O sea, de forma tal de que la comunicación sea directa hasta este punto e indirecta desde este punto. Es decir, eh, el caso llega, pasa por una cola hasta que llega un punto y ahí se queda. Luego, cuando el oficial está disponible, pida de la cola y no que los casos se asignen automáticamente, que ese era un problema también. Los casos se asignaban automáticamente y si el que lo tiene no resuelve, bueno, no. Entonces, ahora los casos se asignan cuando hay alguien disponible para pedirlo. Pero no entiendo. El oficial entraba a la plataforma y pedía una solicitud o como El oficial entra en la plataforma y automáticamente se pide una solicitud. él O dice, sea, se dame una pide, solicitud, o él la escoge o le sale. le sale la más prioritaria, esta. Exacto, le sale Ah, esta. entendí, Pero entendí. antes sucedía que si él no estaba ahí, se le asignaba. ¿Y qué pasa si él estaba de vacaciones? Se quedaba ahí. Ya, se quedaba esperando. Exacto. Ya, o sea, independientemente es cuando entre el oficial, se le va asignando la, Claro, porque ya tú estás ahí para resolverlo. entendido. O Resolver sea, los ya no, la temitas. asignación ya no es por oficial, sino que el oficial para el Es, oficial disponible. exacto. Y separo los oficiales de los espacios de trabajo. Hay como una mesa. Yo pongo el documento en la mesa y quien se siente ahí no me interesa. Entonces yo puedo Discúlpame, sentar, ¿eh? discúlpame, José. Dime el rol del oficial, ¿cuál es? ¿Qué hace el oficial? ¿Cuál es su Trabajar los responsabilidad? casos. O sea, básicamente puede ser en área médica, evalúa el procedimiento y da una respuesta. En back office, eh, revisa los documentos y redirige o carga coberturas o manda a contratar un código. Son acciones puntuales. O sea, de forma tal que la plataforma, el flujo de qué tenía que hacer cada uno, tenía que ser, la plataforma tiene que ser agnóstica de eso. O sea, no puede tener conocimiento de qué es lo que hay que hacer. Y se le inyecta. Pero entonces el oficial es una persona de conocimiento médico. Muchas veces, o sea, que dependiendo del área, por ejemplo, como hay un área médica, los médicos son los que trabajan ahí, o sea, puramente médicos. Hay un área de back office y es un oficial que gestiona y redirige. Hay un área de contrataciones y son solamente personas encargadas de la relación con el prestador y contratar coberturas y definir los precios, las tarifas. Entonces lo que te estoy entendiendo es que el oficial es una validación de la solución y él redirige, esta solicitud, pasémosla a un médico, o él define a dónde hay que pasarla. Sí. Toma en cuenta que cuando digo oficial no es una persona, sino es el puesto y es la acción. O sea, un Mm, oficial es como lo llamo, pero ese oficial puede ser un médico, si es de área médica, puede ser una persona de contrataciones, puede ser un oficial de back office, pero ese es el usuario. Entonces, yo desligo el usuario de la mesa de trabajo. Es como que yo estoy poniendo documento en una mesa y en esa mesa se sabe que se va a sentar un médico. ¿Cuál de todos los médicos que yo tengo? Yo no sé. El supervisor dice, mira, tú siéntate en esta mesa y en esta mesa hay trabajo. Y hazlo. Ya. Entonces ok, se va como desacoplando todo de forma que funcione y rompa todas las fricciones que puedan haber. si era evacúe, no importa quién, Exacto. el que llegue Que va llegue. evacuando. Listo. Y hay más procesos. Y ya, vamos a ver, mira, fíjate la fecha de esto. Se presenta la solución. El lab termina el 31 de julio. 30 de julio. Se presenta esa solución.
Después de ahí, entonces empieza a hacer la fase de piloto y ahí es que empezamos a diseñar la solución como tal. Cómo se va a ver la plataforma, cuáles iban a ser cada uno de los sketches de las pantallas, cómo iba a fluir. Este es un ejemplo de un caso, por ejemplo, las tareas, cómo se iban a determinar cada Después, uno de esos en ese pasos. caso, que es que se nos va a dar mucha claridad de cómo funciona. Nos quedan 3 minutos. En 3 minutos lo puedes contar y nos toca programar definitivamente otra sesión, José. Eh, Básicamente, este era como el flujo que se pensaba en ese momento y donde teníamos las tareas, se ponía en espera, se podía resolver, se podía cerrar. O sea, es un flujo muy complejo y que interviene, son muchas tareas para cada departamento, para cada área, e intervienen 4 departamentos. O sea, no te puedo detallar todo eso, ¿Qué pero departamentos son? básicamente, ¿Qué ¿eh? José, departamentos ¿me intervienen? recuerdas el nombre del caso, por favor? El nombre de esto. ¿Cómo es que La se llama? herramienta se llamó en su momento egresos ágiles, porque era para agilizar todo el proceso de egresos. Ujú. Luego, ya para la implementación, se denominó cierre de cuenta clínica modificada, porque había confusión con otro proyecto que ya se estaba haciendo, que era relacionado a los egresos también, pero era el cierre de cuenta clínica no modificada, de forma que el prestador se autosirva todo lo que ya se precertificó previamente, y este caso iba a quedar latente, porque era todo lo que no podía pasar por esa plataforma eh, y vinieron a complementarse, o sea, de forma que se complementan. Una para todo lo que ya está validado, no hay que hacer ninguna validación adicional, y esta para todo lo demás. O sea, que llegó un buen momento. Se implementaron Y, casi juntas. José, ¿qué departamentos están involucrados? ¿Los puedes mencionar, por favor? Área médica, contrataciones, Área back médica, ¿qué hace office. específicamente? Dime qué hacen específicamente en cada área dentro de la plataforma. Eh, Cuando hay un procedimiento médico, solo un médico puede determinar si ese procedimiento es pertinente. Entonces, área médica valida pertinencia de acuerdo a lo que está aprobado en el catálogo que emitió la CISARRIL, la superintendencia. O sea, la superintendencia define un catálogo de cuáles son las coberturas que se pueden prestar y cuáles no. Entonces, la médica valida de forma clínica que ese procedimiento que se hizo sea realmente lo que se está solicitando pagar y que ese procedimiento que se está solicitando pagar esté dentro de la cobertura que define el gobierno para ofrecer. Ok, Entonces, el área de contrataciones básicamente hace una relación con los prestadores de salud para definir a qué precio se le paga cada procedimiento que hagan y así hace un contrato. ok, El área de back office gestiona los procesos de, internos, básicamente. Es un back office. O sea, redirige y carga coberturas. ok. Entonces, área médica también se tiene un área médica especializada, que son médicos externos para casos complejos que requieren una validación adicional. Entendido. Y dependiendo del flujo del proceso, va a Se cada redirige una de a esas. una y otra parte. Correcto. Y ahí hacen la magia los oficiales. Ahí es cuando tú mencionas un oficial y el oficial da una respuesta para que continúe el flujo. Exactamente. Listo. José, creo que por tiempo debemos detener ahí, pero genial que podamos agendarnos rápidamente. Uy, yo mañana estoy como embolatado. ¿El lunes tienes tiempo, José? ¿El lunes en la mañana, por ejemplo? Otra horita que podamos continuar con el relato del proceso.
Sí. ¿Qué hora te queda Bueno. bien como para que vayamos definiendo? No, lo que pasa es que el lunes voy a estar haciendo algo todo el día. Y la semana completa también. Entonces, está incómodo la próxima semana, en verdad. ¿Cuál es el horario más cercano que puedes? Mañana, Me matas. ¿A qué hora? cualquier hora. Sería 11 a.m. Ujú. pues. ¿Mm? 11 a.m. Sí. después 11 de a.m., perdón, 11 a.m. de ustedes, 11 a.m. de que Colombia. Sí, sería discúlpame. 12 ¿Qué, de qué hora es nosotros. en 12 Santo a.m. aquí. Domingo? Serían Una 12. hora adelante, exacto. Antes sería 12. Muy... O a esa hora almuerzas, José. A la 1 yo almuerzo. Antes perfecto a las 12. 12 dominicana. José, te agradezco mucho. Mañana nos vemos, ¿vale? Ok. Zagira, muchas gracias. Sí, gracias Chao, a Hasta ustedes chao. Un luego. también. abrazo. Gracias, José. Buen día. Bye.